Volvemos al aire de Radio Trinchera en este programa que se llama La Marea. Estamos, les recordamos, hasta las 20 horas como todos los viernes. Y como adelantábamos al comienzo del programa, el miércoles 7, Eva Duarte de Perón hubiese cumplido 106 años y claramente es una efeméride digna de recordar. Y para eso ya estamos en comunicación con Carolina Barri. Ella es investigadora del CONICET, licenciada y doctora en Ciencias Políticas, autora de libros Hacer Evita, también de Evita Capitana, y bueno, muchos numerosos artículos y libros también, donde bueno, estudia al peronismo y concretamente también a la parte femenina. Así que, bueno, primero que nada, te saludamos, Carolina. De este lado estamos Lu, Sol y Agus. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Encantada. Bueno, muchas gracias primero por aceptar la entrevista y compartir un rato con nosotras. Para arrancar, queríamos preguntarte, bueno, yo en lo particular te conocí después de bueno, leer libros Hacer Evita, y a partir de ahí, bueno, fuimos desandando un poco más en poder desglosar un poco, bueno, la figura de Evita, ¿no? Pero no solamente desde el lugar eh, social, del rol social que cumplía Evita, sino también del rol político concreto que asumió y que construyó, ¿no? Como primera dama en su momento. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, sobre su rol político? Bueno, a mí me parece que lo más importante es justamente su rol político. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí, te Te escuchamos escuchamos. perfecta. Porque tengo muchísimo retumbe. Uh, Eh, sí. bueno, entonces, el rol político de Eva es lo que la va a definir. Ahora, este rol político fue muy difícil de tratar desde los estudios académicos e incluso para los propios peronistas, es decir, para el propio militante peronista, Ujú. costó muchos años poder aceptar, quizás todavía los más viejos no lo acepten de esa manera, que el rol de Eva, perdón, era un rol político, que su ayuda social y todo el engranaje del armado social que hay como parte del gobierno, es un rol político también. Bien. Entonces, me parece que ver y observar la figura de Eva como constructora de poder le da una fuerza y una dimensión diferente a la que se la trató o se la proyectó durante tantos años. Bien. Sí, bueno, con respecto a, bueno, a seguir profundizando, ¿no? En el rol político que tenía, bueno, Eva Duarte de Perón, Evita. Bueno, concretamente, como mencionaba hoy, el libro se hace La Evita, donde sos compiladora. Bueno, ahí caracterizás bastante el rol de las primeras damas, ¿no? Con respecto a eso quería preguntar, bueno, y además haces un recorrido por, ahí lo vemos en pantalla, tengo el libro físico acá, haces un recorrido también por otras primeras damas durante, bueno, el momento también donde Evita lo era. Pero concretamente quería preguntarte sobre el caso de Evita. En concreto, si fue el primer caso de esas características como primera dama, hubo antecedentes, también qué generó el rol concreto que ocupó como primera dama, que no es el tradicional, ¿o no? Exacto, o sea, un rol de primera dama lo podés observar en diferentes espacios, ¿no? O sea, si vos analizás desde la teoría política, una primera dama puede estar ocupándose de temas protocolares, acompañando a su marido en temas no solo protocolares, sino quizás de alguna pequeña ayuda de alguna fundación, digamos, de ayuda general hacia mujeres, niños, ancianos, como un papel, digamos, más decorativo o por afuera del ámbito netamente político. Sin embargo, nosotros acá en Argentina tenemos, a partir de la redefinición del rol de primera dama que va a generar la aparición en escena de la figura de Eva Perón, una nueva dimensión de lo que puede ser una primera dama y el alcance del poder que una primera dama puede tener en la escena política. ¿Y por qué digo esto? Porque antes, digamos, a partir de la aparición en escena de Eva, el rol de las primeras damas en la Argentina y probablemente en muchos otros países también, debió redefinirse o debió ser considerado a partir de la dimensión que genera Eva en tanto redefine este rol singular que en definitiva es acompañante del presidente, ¿no? No deja de ser la esposa de.
Digamos, hablamos de esposas porque la mayoría de los casos históricos que tenemos todavía hoy es de mujeres que ocupan este rol. Cuando vemos los pocos casos históricos de varones que ocuparon ese rol, estos roles han sido muy diferentes. Por ejemplo, en general los varones nunca han abandonado sus carreras previas, en cambio las mujeres sí. Un caso emblemático tenemos, suponte, con el caso de Michelle Obama. Michelle Obama en Estados Unidos era una abogada que pertenecía a un estudio importantísimo, o Hillary Clinton, en la misma línea, que abandonaron sus trabajos para dedicarse a acompañar a sus maridos. Después ahí pudieron haber construido más o menos poder. Ahora, el caso de Eva también es en el mismo sentido. Ella abandona su carrera de actriz y empieza, digamos, a participar como una figura activa dentro del gobierno que empieza a construir poder a partir de ese rol que le toca, ¿no? A partir de su rol de esposa de, ella construye un poder que va desde ser la esposa del presidente a ser una líder popular de la cual estamos hablando hoy 106 años después del nacimiento de ella. Es decir, algo generó políticamente que cambió la dimensión de lo que puede ser la figura de la primera dama. Y a partir de ese momento, el resto de las primeras damas en Argentina tuvieron que definirse, o quizás copiando, parangonando, de ahí el título del libro, se hace Levita, que si querés nos podemos remitir un poco a eso, a contrariar totalmente ese rol. Por ejemplo, cuando asume Arturo Frondizi la presidencia en 1958, es decir, la siguiente presidencia constitucional que va a haber luego de la caída de Perón, la esposa de Frondizi, en una entrevista que le hacen en Washington, ella señala que ella no tiene nada que ver con Eva Perón, que su rol no va a tener absolutamente nada que ver con la figura de Eva. Es decir, las siguientes primeras damas, y especialmente las que están dentro del área del peronismo, trataron de ocupar un rol parecido o similar al que hizo Eva. Es decir, ella marca una escuela de cómo hablar y cómo ejercer ese rol de la primera dama, que lejos está de ser una figura netamente protocolar. Carolina, antes de pasar al Se hace Levita, quería bueno, que comentes así a grandes rasgos esa relación que tenía Evita con la CGT, ¿no? Porque pienso también en el movimiento obrero organizado, como incluso hasta en las representaciones artísticas que hay de ese movimiento obrero durante el peronismo, muy masculinizado, ¿no? Pero que sin embargo Evita fue básicamente su líder, por así decirlo, ¿no? Bueno, sí, la relación con la CGT va a ser una relación casi simbiótica. De alguna manera, la CGT propicia el crecimiento político de ella y ella va a ser la figura central que va a defender los intereses de la central obrera. De hecho, en los discursos a veces o en charlas más íntimas, ella, sin darse cuenta quizás, o sí, no lo sabemos, decía nosotros los de la CGT, como colocándose ella como parte de ese universo, ¿no? Eso le llevó a construir un poder político impresionante. De hecho, la primer figura que a ella la lleva, digamos, a un espacio diferente al que venía ocupando, es justamente un dirigente gremial. Es en 1946, mediados del 46, Perón acababa de asumir la presidencia y la declaran la primer samaritana argentina, que en este momento ella todavía no había iniciado ningún aporte en materia de políticas sociales. Digamos, su rol todavía era demasiado incipiente como para pensar en nombrarla la primera samaritana argentina. Entonces, me parece que eso fue como una especie de vía de entrada a un papel que ella armó por cuenta propia. Es decir, que ella, no sé si lo imaginó, pero que lo fue construyendo sobre la marcha. Un papel que, bueno, la llevó a que esta misma central obrera sea la que sostuviera su candidatura a la vicepresidencia de la Nación. Sí. Y esa central obrera que la sostiene a ella, donde la preside José Espejo, y ese secretariado general van a caer en desgracia luego de la muerte de Eva y todos ellos van a salir de la cúpula central de la CGT.
Es decir, esta relación que ella construye con el movimiento obrero, muy fuerte, por cierto, va a tener su fin para este grupo dirigente luego de la muerte de ella, ¿no? Bien. Entonces eso también es bien significativo. Sí. Bueno, con respecto a lo que nos contabas, bueno, para quienes hayan sumado recién a escuchar el programa, estamos hablando con Carolina Barry. Ella es investigadora del CONICET, investigó mucho sobre el peronismo y también Evita. Y sobre algo que te quería preguntar ahora, o sea, dos cosas. Primero, mencionabas recién esto que la esposa de Frondizi marcaba, bueno, esa diferencia con Evita y entre ella, que incluso vos en el libro Te hace la Evita mencionas también que, bueno, claramente la oposición usaba esto de la figura de Evita como una cuestión negativa, pero en cambio el peronismo lo que hizo fue apropiarse de eso y transformarlo en una herramienta política, preguntarte qué opinas sobre eso y además relacionarlo con el Partido Peronista Femenino y también, bueno, la importancia que tuvo para dentro del movimiento. Perfecto, mira, a ver, voy por partes y no Sí. sé si alcanza el programa entero, entonces a esta altura. Vos metele tranquila. eh, yo hablo, bueno. Por un lado, la oposición observa desde muy temprano, con mucha preocupación, el avance y el crecimiento político de ella. Por un lado, lo usan también como para denostar la figura de Perón, ¿no? Es decir, el hombre que es manejado por una mujer. La figura tan típica, ¿no? Que tantas Sí. veces uno puede ver en diferentes espacios y diferentes ámbitos. Es decir, era una forma también de cercenar el poder de Perón y de criticarlo de manera indirecta, ¿no? Hablando como la que ejerce en realidad el poder es ella, no es él. Bueno, esta Sí. cosa denostativa tiene una importancia bastante marcada en estos años. Por otra parte, es interesante ver que estas críticas vienen desde un arco político muy diferente, desde la revista Newsweek hasta la revista La Vanguardia del Partido Socialista, hablan de un régimen bipresidencial, ¿no? Y esto es muy interesante porque empiezan a hablar de este régimen bipresidencial, es decir, dos cabezas en el gobierno, de una manera muy temprana, tan temprana que un diputado radical, que ustedes lo van a recordar, Ernesto San Martino, que es quien definió el peronismo como un aluvión zoológico, él señaló y presentó un proyecto de ley que acotara y frenara el poder de las esposas de los mandatarios, sin referirse directamente a ella, pero era obviamente que era una ley hecha a su medida. Y buscaba que no utilizaran autos públicos, que no pudieran hablar en público, que no pudieran hablar en representación de sus maridos. Es decir, desde una manera muy temprana se empieza a vislumbrar la fuerza que va a generar políticamente la figura de Eva. Y digo muy temprana porque estoy hablando de 1946, Claro. cuando todavía estaba todo por hacer. Por ejemplo, la Fundación Eva Perón, que es la parte social más importante que a ella la va a encumbrar o que va a llevar adelante, la institución que dirige, se va a crear 2 años después. El Partido Peronista Femenino, que ustedes me preguntaban recién, se crea a mediados de 1949. Luego, o sea, 2 años después de lo que fue la ley de voto femenino, Claro. de la cual ella también va de alguna manera a apropiarse de una historia de luchas de feministas y de sufragistas y llevando en la última etapa de esta lucha la posibilidad de que esta ley sea votada en el Congreso y, digamos, de alguna manera ella acaparando todo el éxito político de esa campaña, de la cual ella es simplemente la figura final en todo ese recorrido, ¿no? Claro. Pero eso va a ser un punto fundamental para la construcción de su poder. Es decir, la campaña de la ley de voto la transforma de alguna manera en una líder de las mujeres. Esto se va a plasmar después, 2 años más adelante, con la creación no de una rama femenina del Partido Peronista, sino de un Partido Peronista Femenino, es decir, una entidad con una fuerza propia. Este partido, ¿cómo va a ser? Bueno, va a ser un partido exclusivo para mujeres. Un partido en el cual va a estar prohibido el ingreso de varones en las unidades básicas. Un partido que va a tener una organización nacional
tanto en las provincias como en los territorios nacionales. Recordemos que a esa altura eran 14 provincias y 10 territorios nacionales. Cuando se empieza a formar el partido en los territorios, la importancia que le están dando en ese momento, hablo del partido femenino, era, digamos, una mirada hacia el futuro, sabiendo que todavía los habitantes de los territorios no tenían la posibilidad de votar, que no votaban a presidente y vicepresidente de la nación, pero que luego de la reforma de la Constitución del 49, esa posibilidad la van a tener, como también de tener un delegado en el Parlamento. Hubo territorios nacionales que tuvieron la representación 100% femenina, es decir, tenían que votar un delegado y esa delegada era una mujer. Esto es una cosa absolutamente novedosa en la época para el mundo en general. Es decir, una ley de voto era una cosa que estaba sucediendo en diferentes países en forma simultánea. La Argentina no escapa a la ola mundial de sanción de ley de voto femenino. Lo que sí es diferente va a ser esta organización de mujeres que va a permitir el ingreso de numerosas mujeres en los parlamentos nacionales y provinciales. Bien. No sé si me olvidé alguna parte de todo lo que me preguntaron. Sí, fue como muy amplia mi pregunta, pero bueno, para seguir profundizando en el partido femenino, un poco también lo que me intrigaba, un poco lo empezaste a profundizar, es la organización también que se tenía de base con las mujeres, ¿no? Y que también se da de una forma bastante federal, ¿o no? Claro, porque el partido se organiza en todo el país. Se nombra una delegada del partido, que es una delegada de EVA, para organizar el partido en cada una de las provincias y de los territorios nacionales, ¿no? Son 24 delegadas censistas, y se llamaban censistas porque iban a hacer un censo de mujeres, es decir, cuántas mujeres peronistas había en el país en ese momento. Esa era un poco la idea, pero este censo era como una suerte de afiliación en realidad, ¿no? Pues estas mujeres que eran censadas automáticamente eran afiliadas al partido. Entonces, este partido va a ser el primer partido político exclusivo de mujeres y masivo, es decir, con una cantidad impresionante de mujeres en su estructura. Y estas mismas mujeres son las que luego van a ingresar en el Parlamento Nacional y en las legislaturas provinciales, ¿no? Como una cosa absolutamente novedosa y donde van a entrar a formar parte de esta estructura que ha tenido el peronismo desde su inicio, que es la división en ramas. El Partido de las Mujeres va a ser una de estas ramas, pero también en las listas del partido la proporcionalidad de 1/3 va a estar dado también por esta rama femenina. Y esa proporcionalidad de 1/3 va a quedar con los años también instaurada hasta que se vota la ley de cupo femenino en la década del 90, que en realidad instituye ese tercio, que podría haber sido otra cifra, podría haber sido el 40%, el 20%, el 10%, pero instituye ese tercio y tiene su origen en este periodo, ¿no? En la división tripartita del peronismo. Bien. Argentina fue el primer país en el mundo en tener una ley de cupo femenino, ¿no? Y eso me parece también que es bien interesante. Ahora, quiero hacer también una aclaración. Ese cupo que se instituye en el peronismo de la división en 3 partes, que no siempre se va a dar de esa manera, y no en todas las provincias, a veces es más, a veces es menos. Y la mayoría de las veces puede ser menos por a veces la propia lógica organizativa de cada provincia, y demás. Pero esa forma de organizarse no tenía una ley que lo avalara, digamos, en la década del 50. Bien. Décadas después fue necesario tener una ley que propiciara un cupo de mujeres para que pudieran ingresar al Congreso. Es decir, en el 50 fue una decisión política. Décadas más tarde fue necesaria una ley que fue insuficiente y que fue preciso votar luego la ley de paridad de género. Bien, bueno, para ya ir cerrando, Carolina, porque lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pedirte una última reflexión, un poco más de la actualidad y bueno, cómo pensás que el legado de Evita se vive hoy en la actualidad argentina. Bueno, mira, yo creo que el legado de Eva se vive con esta llamada que tenemos nosotras en este momento, ¿no? En seguir pensando, en seguir estudiándola, en seguir analizando, digamos, este antes y un después que generó ella
en la historia política argentina, en seguir reflexionando sobre esa forma particular de hacer política, esa forma particular de hacer política que tiene que ver con, a partir del momento y del lugar que a vos te toque ocupar, que puede ser diferentes. El papel de Eva fue como esposa de, y a partir de ahí ella construye. Eso me parece que es un legado importante, como para tener en cuenta. Es decir, a veces las condiciones son varias, ¿no? Al momento de acercarse a la lucha política. Ella se acerca y la inicia a partir de un papel que le tocó en suerte, si querés. Porque podría haber sido perfectamente como tantas otras esposas de mandatarios. Ella, de hecho, lo plantea en La razón de mi vida, de esa manera. Dice, podría haberme ocupado de la vida lujosa, tranquila, de la esposa del presidente, de una primera dama. Pero sin embargo, ella se transforma en una líder popular que está parangonada a la par del presidente de la nación, y no cualquier presidente de la nación, sino un presidente de la nación que va a generar un movimiento político que todavía perdura. Bien. Bueno, Carolina, te agradecemos por este llamado y bueno, siempre los micrófonos estarán acá si algún día también, bueno, seguimos profundizando claramente, como decías, es necesario para mantener el legado de Evita vivo, así que bueno, te agradecemos. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Igualmente. Chao, Bueno, chao. escuchábamos a Carolina Barry, investigadora del CONICET, licenciada y doctora en Ciencias Políticas, investigadora del Partido Peronista Femenino, bueno, en realidad más que nada de Evita y de todo el legado también que dejó dentro del mundo político. Que Así nunca dejan de que aparecer nuevas historias sí, nuevas. eso De es hecho, lo estaba increíble. hojeando el libro Sí, y que tiene fotos que nunca en mi vida he visto. lo mencioné muy por arriba y en la entrevista les recomendamos el libro Se hace la Evita, las otras primeras damas peronistas. Bueno, la compañera que acabamos de entrevistar, Carolina Barry, es compiladora de este libro donde recupera varias, no profundizamos ahí, pero bueno, varias historias de esposas de gobernadores, bueno, distintas mujeres que han sido también primeras damas durante, bueno, el rol de Evita como primera dama en el peronismo. Así que les recomendamos ese material de Editorial Omnívora. Dicho todo esto, nos vamos a una canción y ya volvemos con más.